Seguro que los que vinisteis el congreso el año pasado estaréis diciendo, el cabrón este me está timando, va a repetir lo que dijo el año pasado, pero no, esto pretendo que se lo dediquemos todos a nuestro amigo Santi Recondo, el cual nos está viendo ahora mismo en directo y él se habla como un deportista de élite. Y algo que le quería recordar, que tengo claro que sabe, es lo que dijo el señor Kobe Bryant, que antes de irse nos dijo que todas las cosas negativas, presión, obstáculos, desafíos, son una oportunidad para crecer. Así que desde aquí, Santi, te mandamos esa fuerza y un fuerte aplauso. Y este año, ay, no me va, ahora me va. Bueno, Sara se estaba metiendo conmigo porque decía que mis diapositivas son de un niño de tercero de primaria. Os prometo que este año intenté utilizar la IA, esto es real, y a la hora y media le estaba diciendo a mi móvil que, bueno, le estaba diciendo a la IA que me había estafado, que me había reventado esos 20 euros por la versión premium y que no servía para nada. Total, que volví a hacer el PowerPoint con la ayuda de mi padre, porque si no tampoco sé hacerlo. El caso es que este año vengo a hacer este recorrido a lo largo de la historia. Va a ser una charla muy friki, muy histórica y al mismo tiempo muy pedagógica. El objetivo final de esta charla es que salgáis de aquí sabiendo programar o teniendo una idea de cómo debería de empezar. Os voy a hacer un resumen de mis años como deportista de élite, lo que funcionó, lo que no, lo que me está funcionando después de 10 años de gimnasio teniendo atletas de todos los tipos, desde nivel olímpico hasta niños de 4 años. Y ese resumen quiero que salgáis sabiendo cómo deberíais de entrenaros y programaros vosotros. Va a ser algo que profundizaremos mucho más en el máster de este año, pero por lo menos que hoy tengáis algo claro de cuando llegue el lunes cómo debería de sentarme y cómo debería de empezar. Y toda esta movida que os voy a ir contando nace de esto. Esta imagen que tenéis en el medio es una lucha típica del norte de Europa, una lucha tradicional, la cual lleva inherente el trabajo de mazas y el trabajo de kettles. Tuve la suerte, cuando acabé mi carrera deportiva, de estar 3 años investigando para un centro de Corea. Lo que diferencia a un investigador de una persona normal es que tienes acceso a bibliotecas y archivos que la gente normal no tiene, punto. Investigaba muchas cosas que me mandaban como trabajo, pero otras muchas lo hacía simplemente porque no tenía suficiente trabajo y tenía que pasar el tiempo. Y en lo que más tiempo pasé fue en la preparación física alrededor de las artes marciales y de las luchas. Siempre es algo que me ha fascinado, cómo se ha entrenado todo el mundo durante toda la historia y el por qué. Hoy os saco esas conclusiones para que lo comparéis también cómo entrenáis vosotros. Aquí os he puesto la foto de un indio. Siempre me ha llamado mucho la atención los indios. Este en concreto tiene una panza importante, pero tiene una fuerza de agarre muy buena también. Este, al contrario, seguro que sin saber de qué país es, podríais decirlo. ¿Alguien se atreve? ¿Es un buen ruso? Bueno, es un buen soviético, hablando bien. ¿Vale? Esta foto es de principios de siglo. Las pesas rusas como tal no nacieron en Rusia, como indica el nombre, pero sí que fueron ellos los que de verdad les dieron uso. Entendemos por uso que no únicamente lo usa la gente para ponerse fuerte, sino que es un mecanismo que el Estado pone en manos de la escuela, en manos de hospitales y en manos del ejército. Esto que acabo de explicar es lo que de verdad populariza una herramienta. El comunismo, evidentemente, tiene muchas sombras, pero sobre el papel, si leéis algo comunista, es muy bonito, la teoría es muy bonita. Luego lo que pasa es que la práctica no suele funcionar. Pero en la antigua Unión Soviética lo que hicieron fue meter las pesas rusas para disminuir el gasto en sanidad pública. Y lo hicieron.
después de 10 años de en el colegio los niños mover kettles, el ejército llevaba ya muchos años moviendo kettles, en los hospitales se movían kettles, todo el puñetero mundo movía kettles, consiguieron tener una población mucho más saludable y por lo tanto que enfermase mucho menos. Para que os hagáis una idea, este dato lo estuve friqueando con Santi esta semana en el hospital. En España, el 20% de las enfermedades que se trata en los hospitales podrían no ser tratadas si la peña hiciera esto. El 20%. Es una puñetera barbaridad de dinero lo que estamos hablando. Lo pagamos entre todos, ese 20%. ¿Vale? La vagueza del resto la pagamos nosotros, tenedlo en cuenta. El caso es que toda lucha tiene una forma u otra de hacer movimientos rotacionales y de hacer movimientos antirrotacionales. Otra cosa que suele tener inherente este tipo de trabajo es el agarre. Seguro que muchísimos de vosotros sabéis que el agarre a día de hoy es el mejor predictor de calidad de vida. La fuerza prensil que tengáis en consonancia con la fuerza que sois capaces de generar en el resto del cuerpo es lo que os va a decir no los años de vida, la calidad de vida que os queda. Por lo tanto, el primer consejo en cuanto a programación que os doy esta tarde es buscaros lo que os dé la gana, pero que tengáis que apretar, lo que queráis, pero apretar. Apretar hasta el último puñetero día de vuestra vida, porque seguro que será mejor que si no apretáis. Y esta pedazo foto, de esta pedazo presentación, hecha por un niño de 8 años. Primera pregunta de la tarde. ¿Quiénes pensáis que fueron las primeras personas en este mundo en preocuparse por mejorar sus capacidades físicas? En profundizar en cómo tenían que moverse para ser mejores en lo suyo. Es pregunta al aire, podéis ir respondiendo. Cazadores han dicho por ahí, muy bueno. Samuráis he oído. ¿Más cosas, por favor? Gladiadores. Cualquier guerrero de cualquier sociedad fueron los primeros en preocuparse por ser no más fuertes, sino más hábiles y más capaces. Por eso también va a llegar un momento en la presentación que os voy a relacionar toda esta movida con programación neuromotriz, porque para mí programación neuromotriz lo que te enseña es a ser más hábil, más capaz en generar calidad de movimiento. Y esa calidad de movimiento era lo que buscaba esta peña. A esta peña se la pelaba la hipertrofia. Se la pelaban muchas cosas del fitness y del wellness actual, porque lo que quería era sobrevivir. Lo que quería era ser capaz de desarrollar defensas y ataques más eficientes para no ser herido o morir en batalla. Por lo tanto, cualquier soldado lo que hacía era, cuando no estaba guerreando, que depende de la época y la sociedad que le tocase vivir, podía ser toda una vida preparándose para la guerra o toda una vida en una campaña bélica. Pensar que según qué tipo de soldado y qué tipo de sociedad, pues a lo mejor están desde 4 días en toda su vida en una guerra hasta 40 años de campaña bélica. Por lo tanto, no había descanso. Pero si había descanso, lo que hacían era reunirse y en común todos los soldados lo que hacían era hablar entre ellos de qué cosas les había funcionado y cuáles no en batalla. Qué cosas habían visto el enemigo que les gustaba y que ellos no empleaban y qué cosas tenían que mejorarse. Aquí empezaron a decir, ojo, ¿y si inventamos cosas parecidas a los escudos, a las espadas, a las lanzas? Porque esta conversación empezó en aquella época, aún había metralletas. Y entrenamos y luchamos. Aquí nacen las artes marciales. ¿Alguien sabría decirme la diferencia entre un arte marcial y una lucha? Esta es friki, la pregunta. ¿Perdona, María? Pero va por ahí. Han dicho reglas. Las artes marciales nacen de esto. La palabra marcial proviene del dios Marte, el antiguo dios de la guerra, en Roma. Cualquier movimiento que nace en un entorno bélico y se trabaja posteriormente, como os estoy contando, que trabajaban los soldados cuando se reunían y hablaban de sus movidas para matar más y que los matasen menos a ellos,
todo ese conocimiento entra dentro de las artes marciales. De aquí vienen las artes marciales, de todo lo que surge dentro de una guerra. Esas artes marciales se trabajan de manera aislada. De hecho, se trabajan con un tipo de diálogo muy específico para que el resto de peña no se entere de lo que yo estoy hablando. De hecho, a día de hoy eso en los dojos vieja escuela, aún se arrastra, y estamos hablando de hace cientos de años. En mi dojo, mi maestro Nacho, cuando viene alguien de fuera, no le gusta mucho enseñarle su movimiento especial, porque su movimiento especial es para la peña de su gimnasio, no para los de fuera. Esto se arrastra de esta gente. Antiguamente los dojos, cuando nacieron, era gente que había ido a la guerra y a partir de ahí había hecho tal trabajo dentro de su clan samurái, dentro de su círculo, dentro de su familia. Los gitanos, por ejemplo, para esto han sido la hostia. Los gitanos tienen una de lucha acojonante y nadie la conoce porque no ha salido de su entorno. Son maestros para que no salga de su entorno. Luego hablaremos de los señores gitanos, que durante muchos años dieron bastantes hostias en España y os explicaré cuáles fueron. El caso es que los guerreros fueron esos primeros, los pioneros, en decir, vamos a mejorar nuestras capacidades físicas, vamos a mejorar nuestras capacidades biomotoras para ser mejores en la batalla. Y en una de estas semanas que estaba yo en Corea investigando sobre estas fricadas, os voy a poner a continuación una diapositiva en la que tenéis las cosas en común que han hecho las mejores sociedades guerreras de todos los tiempos. Esta era la que te decía antes, Jorge, que te iba a molar. Esto que estáis leyendo es lo que las mejores de todos los tiempos hacían. Marchar, y normalmente en ayunas solían marchar, y normalmente cargados como cabrones solían marchar. De hecho, las mejores referencias sobre esto la tenéis de George Herbert, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, es el padre del movimiento naturalista. Fue un franchute muy avispado, que a mi parecer es también el padre de la pedagogía deportiva. ¿Por qué? Porque fue el primero que probó estas cosas en niños. Y fue el primero que lo anotó todo, por eso lo he podido yo leer. El resto de antes hacían cosas pero no lo solían anotar. El caso es que este señor, el señor Heber, cogió a niños de entre 7 y 9 años, les puso a hacer caminatas de 30 kilómetros y les dijo, chavales, cuando lleguéis al kilómetro 30, desayunaréis. Y lo consiguió. Al principio se le quejaban, pero con el tiempo conseguía instruirles para que hicieran estas cosas. Estos niños, cuando crecieron y se desarrollaron, parieron una sociedad muy deportiva y que fue pionera en toda Europa, que fue Francia. Francia, a mediados del siglo pasado, tuvo la mejor forma física en cuanto a ejército, en cuanto a aula y en cuanto a sociedad en general. Y fue gracias a este tipo de cosas. Correr de todas las maneras. Siempre cualquier gesto de locomoción, cualquier gesto de avance hacia adelante ha sido valorado positivamente desde tiempos inmemoriales. Pregunta al aire. ¿Qué 3 cosas ha hecho cualquier sociedad? Tú no puedes responder, María. Desde que el humano es humano. Ha hecho 3 cosas, pensar de una forma antropológica. O sea, situaros hace unos cuantos decenas de miles de años, ¿qué podíais hacer con vuestra tribu? ¿Para pasarlo bien, para jugar o para defenderse? ¿Perdón? Bailar, buenísima. Ya tenéis una. Cazar era más por supervivencia. Jugar, pero ¿cómo jugabas, Iker? Pensar, esto es muy bonito reflexionarlo, si analizáis los animales. ¿Qué hacen los animales cuando son pequeños? ¿Qué hacen los cachorros de lo que sea cuando coinciden? Se ahostian. Lo primero que hacen es se saludan y uno encima del otro, de todas las especies. Cuando ya se han hostiado un poco, ¿qué es lo que suelen hacer? Correr. Se empiezan a hacer sus carreritas. No saben bailar porque no son tan inteligentes, por eso nosotros bailábamos. Pero son esas 3 cosas. Bailar, luchar y correr. Por eso también, tanto la lucha como el atletismo, ya te voy respondiendo a tu pregunta, María, es algo tan inherente del humano, porque es lo que llevamos haciendo aquí desde que estamos aquí.
¿vale? Cada sociedad con su folclore y con su cultura, pero es algo básico que os recomiendo, es el segundo tip de la tarde, que hagáis alguna de las tres cosas, me da igual. Podéis ser más bailongos, más corredores o más luchadores, pero me parece una forma brutal de volver a conectar con lo que de verdad somos aquí. La caza, siempre he intentado no meterla, aunque era el deporte en sí, pero ya empieza a haber estudios súper interesantes sobre, seguro que habéis escuchado los snacks de movimiento, ¿verdad? Yo llevo unos cuantos años yendo a varias empresas explicando esto y montándoles un pequeño gimnasio en la empresa. Mi gimnasio consiste en un espacio así de tatami, unas anillas para colgarse y justo esos elementos que veis. Algo para fondear y algo para mover a nivel balístico, ya sea una kettle o un mills, que es lo que tenéis ahí. El caso es que está más que demostrado que, sobre todo esto va para los que seáis sedentarios, o sea, sé que trabajéis sentados, punto. Es que aunque trabajéis de pie, seguís siendo sedentarios, ¿vale? ¿Qué necesitáis? Pequeñas activaciones. Cada uno cuando considere que debe activarse, ¿vale? Yo, por ejemplo, las suelo hacer cada hora más o menos. Si estoy súper metido, lo hago cada 2 horas. Pero la ciencia nos dice que pequeñas activaciones, en concreto, entre 4 y 6 en mi franja laboral de 8 horas, entre 4 y 6 minutos cada una de ellas, tiene más calidad que una puñetera hora de entrenamiento. Eso sí, los estudios, la mayoría, los buenos, son activaciones vigorosas. ¿Qué entendemos por eso? A que yo voy, me tumbo en el tatami, hago un poquito de movilidad espinal, va bien, perfecto. Me cuelgo de las anillas y hago 2 series al fallo. Para descansar me tiro al suelo y hago flexiones como si no hubiera un mañana, ¿vale? Me levanto más congestionado de la hostia y me voy a trabajar. Eso es una buena activación. Evidentemente, cada uno lo tiene que llevar a su trabajo, a sus herramientas que tenga cerca, a su capacidad atlética y a lo que le salga de los huevos, básicamente, para activarse, ¿vale? Pero el caso es que se active, ¿vale? Esto último que os acabo de decir también mejoraría muchísimas bajas laborales y problemas dentro de la empresa. Porque además a día de hoy nos ha tocado vivir un momento de la historia súper bonito en la mayoría de facetas, pero cuando hacemos una pausa, ¿qué es lo primero que hacemos? Cogemos el móvil y chequeamos. ¿Vale? Lo primero que hacemos todos. Ya no sabemos ni tomarnos un café disfrutando del sabor del café, café con el móvil. Pues esto es una gran forma de no hay café, no hay móvil, lo que hay son unas buenas flexiones. Y esto que hagáis a modo activación no tiene nada que ver con vuestro entrenamiento. Me explico. Cuando salgáis de currar, entrenar. Antes de ir a currar, entrenar. ¿Vale? Otra cosa que voy a hablar más adelante es de lo bueno que es doblar sesiones en un día. Se habla mucho de los beneficios del ayuno, se habla mucho de doblar sesión, está más que demostrado que tiene mejores efectos a todos los niveles sobre el usuario. Y por doblar sesión no me refiero a hacer 2 sesiones de Padre y Muy Señor Mío por la mañana y por la tarde, no. Lo que vayáis a hacer en vuestra sesión diaria, dividirla en 2. Ya está, eso es doblar una sesión. Si puede ser una con una orientación de trabajo más metabólica y otra con una orientación de trabajo más fuerza, o sea, una más orientada a trabajar la MPAC y otra más orientada a trabajar la mTOR, o sea, una más orientada a trabajar mi parasimpático y otra más orientada a trabajar mi simpático, como todo, en ese medio está la virtud del buen atleta. ¿Ok? Quedaros con esa idea que luego la profundizaremos. Saltar. La peña, imaginaros, hace miles de años ponía a los soldados a saltar y no tenía ni puñetera idea del ciclo estiramiento-acortamiento. Ojo, no había oído nunca la palabra pliometría y los ponía a todos a saltar. Los saltos eran maravillosos, no sabían por qué, pero ellos saltaban, saltaban y saltaban. Luego os hablaré sobre las palestras griegas, las cuales tenían termas, y en las termas, qué casualidad, tenían agua fría y agua caliente. ¿Vosotros pensáis que leían metaanálisis sobre las bondades de los contrastes o sobre el agua fría? No tenían ni puta idea sobre lo que pasaba, pero sabían que algo bueno pasaba. Con esto también lo que os quiero decir es un mensaje. Tercer tip de la tarde. Ser autocríticos. Lo que diga el Ronnie, lo que diga Sara Moro, os la tiene que pelar soberanamente.
Tenéis que encontrar vuestra forma de entrenar y lo que a vosotros os siente bien. Yo estoy totalmente sesgado con lo que os estoy contando, porque no sé otra cosa en mi vida que darme de hostias. Por lo tanto, todo lo estoy llevando a eso. Llevarlo a vuestro deporte y a vuestra vida. Trepa. Esto siempre me ha llamado mucho la atención. Todos los soldados trepan. Imaginaros la de cuerdas que hay en mitad de una batalla. Ninguna, pero bueno, todo el mundo trepa. Pero la trepa como tal, a mí me parece un gran ejercicio. De hecho, vuelvo a lo mismo, trabajo de agarre. El CrossFit muy inteligentemente la metió dentro de sus trabajos. De hecho, no sé cuántos crossfiteros hay aquí, pero me parece un gran deporte para hacer un par de días a la semana, si mi programación me lo permite. Antes Andrew nos estaba hablando sobre el entrenamiento de alta intensidad, que luego lo cogeremos. Para mí, un sitio donde haya una buena programación y un buen entrenador al frente me parece maravilloso para poder meter mis trepas y mi CrossFit semanalmente. Levantar peso, ya empezamos con los kilos. Se han levantado kilos de todas las formas y de todos los colores, pero qué casualidad que aunque a nuestra época lo que más nos ha llegado, porque vosotros pensáis en kilos, y aún encima como ya estamos en una época en la que el entrenamiento funcional ha movido toda la tendencia del mercado, cuando escucháis kilos, ¿en qué pensáis instantáneamente? Pensáis en una barra. Tú fíjate, todo el mundo pensamos en una barra. Yo a día de hoy sigo pensando en kilos y lo primero que pienso es en halterofilia. Pero una kettle son kilos, una maza son kilos. Y lo más importante de esto, mi propio peso son kilos. Yo nunca tocaría, quinto tip de la tarde, no sé si va por el quinto o por el cuarto, nunca tocaría kilos si antes no me muevo yo a mí mismo de todas las formas y maneras posibles. De hecho, cuando volvamos a analizar alguna sociedad, como por ejemplo la palestra griega, es maravilloso que en las ruinas ya encontraban barras de dominadas, ya encontraban soportes para hacer flexiones. En el 5000 a.C. ya tenían una especie de soporte para hacer flexiones. Lanzar cosas. Evidentemente las sociedades guerreras lanzaban muchísimo más jabalinas, ondas, el trabajo de onda lo trabajaban muchísimo, aunque no fueran honderos, aunque no tuviesen honderos entre sus soldados, era un gesto que trabajaban muchos. Y fijaros qué puñetera casualidad que si tú analizas el gesto de la onda, lo que haces es esto, ¿vale? Lo que haces es lo que estamos en los putos campamentos todo el puto día, lo que hacen es eso, ¿vale? Entender que el movimiento, la fuerza, es ascendente y nace desde el tobillo para pasar a la cadera para lanzarlo arriba. La lucha, maravillosa lucha. Las sociedades guerreras de verdad luchaban, la mayoría con armas. ¿Por qué? Porque recordar que ya sabéis que las artes marciales... Hostia, no he acabado contestando. Ahora vuelvo. Las artes marciales nacen de la guerra. Entonces, imaginaos un samurái, que es algo que todo el mundo entiende, iban con su arco, iban con una especie de lanza, iban con su katana. De hecho, los relacionamos con la katana, pero era lo que menos utilizaban, eran grandes arqueros y jinetes. El caso es que cuando caían y no tenían nada, ¿con qué se defendían? Tenían un cuchillito pequeño, que lo tenían, ojo, para suicidarse, si todo iba mal, pero antes de suicidarse, pues voy a luchar por mi vida. Por lo tanto, lo sacaban y con ese cuchillo peleaban. Por eso la mayoría de artes marciales son con armas. Respondiendo a lo de antes que me he liado y no lo he dicho, la diferencia en un arte marcial y un deporte de contacto es que el arte marcial se convierte en deporte de contacto. El arte marcial va desarrollándose hasta que llega un momento que pierde la marcialidad. Ya nadie se acuerda de los que están ahí para mejorarse para una guerra, porque les ha tocado vivir en una sociedad en la que no está en su cabeza que van a ir a ninguna guerra, como es la nuestra. Nosotros no practicamos artes marciales, nosotros practicamos deportes de contacto porque existe una normativa, existe un arbitraje, existe una federación, existen competiciones regladas. Nosotros ya competimos porque nos gusta competir, no por necesidad de vivir. Es la diferencia entre uno y otro. En gran parte, sí. A día de hoy las artes marciales que las siguen utilizando son minoritarias y muy frikis en ese sentido. Me refiero a que no profundizan en lo que para mí sería el deporte de contacto. Ojo, totalmente gracias a ellas seguimos entendiendo esto,
¿vale? Pero normalmente en las artes marciales actuales que tienen armas, trabajan solo con armas, no tienen trabajo cuerpo a cuerpo. No son tan completas. Nadar. Otra cosa que siempre les ha fascinado a los soldados de todas las sociedades es, sé dar hostias, perfecto, ahora voy a darlas en el agua. Y voy a saber nadar y voy a saber atravesar. Los samuráis a los 8 años se iban a la escuela samurái. Y aprendían filosofía, aprendían poesía, aprendían matemáticas. Y aprendían a luchar con su caballo dentro del agua. Ojito a la asignatura, ¿eh? Primero los ponían a saber luchar ellos con sus 2 pies y con todas las armas que he citado antes. Luego los montaban encima de un caballo, les hacían saber tirar con arco encima del caballo, y cuando ya sabían todo esto, los metían en el río y les decían, ahora tenéis que atravesar el puñetero río este y tirar con el arco mientras montáis al caballo. Pero todo esto que veis aquí es lo que en común han hecho absolutamente todas las sociedades guerreras. Y a continuación os voy a poner una diapo. Ojito con la diapo que voy a poner. Entendería perfectamente que sacaseis una foto y os fuerais al baño unos minutos. ¡Toma! Guapa, ¿eh? El Andrew, cómo mira el cabrón. Brutal. Quería poner una foto de Sara Moro, pero no la encontré sin camiseta, así que no la puse. Aquí tenéis a los ponentes del día de hoy. Y esta diapo tiene trampa. ¿Cuál es la trampa? Aquí hay una palabra que siempre me ha fascinado. Atleta. ¿Alguien sabría decirme la diferencia entre un atleta y un deportista? Esta también es rebuscada, ¿eh? Esta es de examen. Muy buena. ¿Y el deportista qué hace? El atleta compite, está muy bien, ¿eh? El atleta es multifacético, muy buena respuesta. Muy buena respuesta. ¿Y por qué hay un deporte que se llama atletismo? ¿Qué significa el sufijo ismo? Venga, va, María, contesta. Para relacionar un deporte. Correcto, al final es una agrupación que están especializados en eso. Ciclismo, atletismo. Por lo tanto, un atleta se podría definir como un deportista polimultifacético, está bien definido, pero, hostia, un atleta compite. Y os explico por qué compite. La palabra atleta proviene del griego antiguo atlete, que significa lucha, pero no lucha de confrontación física, sino lucha de sacrificio, resiliencia, disciplina. Esa es la traducción literal de atleta. Por supuesto que los metieron ahí porque competían, pero se referían a que competían por ser los mejores en lo suyo. Por supuesto que se referían a que competían a nivel olímpico. De hecho, esta palabra nace de los antiguos Juegos Olímpicos. Hasta entonces no había atletas en este mundo. Había soldados o había supervivientes. De repente, en el 776 a.C., nacen los atletas. Aquellos soldados, aquellos supervivientes que quieren dar un paso más y ser el mejor en lo suyo porque lo han decidido. Han decidido demostrar al mundo que son los mejores. Y cada 4 años se reunían, hubiesen las guerras que hubiesen, se paralizaba todo, tregua, y se daban de hostias, corrían, hacían sus carreras de cuadrigas. ¿Y por qué el atletismo sigue por ahí? ¿Qué habíamos dicho antes? ¿Qué era lo que siempre ha hecho todo ser humano? Danzar, luchar, correr. El atletismo representa una de esas partes de por qué el ser humano es humano. Por lo tanto, siempre se le ha dado esa importancia, por lo tanto, se creó ese deporte tan polifacético, muy bien respondido, en el que había muchísimas pruebas, ya no solo de carrera de locomoción, sino de lanzamiento. Eran pruebas que de verdad se ponía a prueba las habilidades y capacidades que tenía el atleta de aquel momento. Por eso nacen los pentatlones, los heptatlones. No sé si los habéis estudiado, pero son pruebas completísimas, que aún encima hay que hacer en el mismo puñetero día, con pequeños descansos entre sí. O sea, un atleta, por eso la palabra atleta perdura en el tiempo,
Un atleta era lo más completo. De hecho, a día de hoy, si miráis el cuerpo de un atleta, es lo más completo que existe, a nivel de patrones de movimiento, a nivel de capacidades físicas. Otra cosa es que no tenga habilidades y capacidades que pueden tener otras modalidades. Pero el atleta, a mi entender, junto con el gimnasta y junto con el luchador, son los mejores deportistas, los mejores preparados para todo. ¿Y qué diferencia hay con el deportista? Habéis dicho que hace deporte. ¿Qué significa deporte? Muy buena. La palabra deportista viene del francés antiguo de sport. De sport se utilizaba en la Edad Media para decir desportare, alguien que estaba desportando, estaba recreándose, ¿vale? Estaba haciendo algo lúdico. Un deportista es un dominguero, como tal. De hecho, os he contado toda esta movida para preguntaros a vosotros mismos, ¿sois atletas o sois deportistas? Es el momento de ponerse un lado o en otro. No pasa nada. Deben de haber muchos deportistas en este mundo para que los atletas sigamos estando por encima de vosotros, pero tenéis que posicionaros ya. Otra cosa que me gusta mucho de ser un atleta y que la gente dentro de programación neuromotriz se identifique como tal, es que compite. Seguro que aquí muchos habéis competido en muchas modalidades y cada uno tiene su historia. Aquí los 4 que veis ahí, los 4 han competido en diferentes cosas, cada uno con sus circunstancias, su carrera deportiva. A Sara, de hecho no la he puesto porque como hay 2 veces en una Olimpiada no juega en este juego, ¿vale? Pero tenéis que situaros vosotros cuál de atletas sois. Esa sería la pregunta que debéis de haceros. Fijaros que ya no os considero deportistas, ¿eh? Ya sois atletas. Y dentro de ser atletas, ¿cuántas competiciones hago al año? ¿Cuántas veces me pongo a prueba? Porque para mí, la persona que de verdad es un atleta es la que se pone a prueba constantemente. Porque por muy fuertes que penséis que estéis, la competición es lo que te pone en tu sitio. Siempre. Y además que tiene una ventaja, que es mucho más fácil programar. Yo de hecho no sabría programar a alguien que no compite, porque me está pidiendo que le saque un pico de forma, ¿para qué? ¿Para ser deportista? Para ser deportista te puedes ir a jugar al pádel los domingos, sin problemas. No pasa absolutamente nada. Lo puedes combinar con una clase de yoga y otra de spinning. No pasa absolutamente nada, eres deportista. Estás aquí para pasártelo bien, que oye, fenomenal. Pero hay un salto cualitativo muy grande en el cual te conviertes en atleta. Sexto tip de la tarde, si nunca habéis competido, marcaros un par de fechas al año, 3 como mucho. Es muy sencillo tener fechas y cumplir objetivos. Si no tengo una fecha límite en la que me he apuntado, en la que he pagado, y lo más importante, en la que he dado mi palabra de que voy a ir y voy a participar y voy a ser un puñetero atleta, no se suele subir de nivel. En judo siempre se ha dicho que una competición equivale a 10 entrenamientos. Ciencia ninguna. Era simplemente para decirte, si compites, vas a subir mucho antes de nivel que si solo entrenas. Y así es. Yo a día de hoy, la gente con la que puedo llegar a aprender algo, o han sido competidores de alto nivel, o no tengo nada que ver de ellos, no tengo nada que aprender de ellos. Para mí la competición es lo que diferencia a un deportista de un atleta. Y ahora, después de esta maravillosa chapa que os acabáis de comer, ¿qué es un atleta PNM? Esto es mi opinión sobre un atleta dentro de programación neuromotriz y seguro que os vais a identificar con varios puntos o con ninguno. Seguro son 6 puntos, que muchos de vosotros tenéis 4 puntos, pero pretendéis desarrollar el quinto y el sexto. Lo que quiero es que os analicéis. ¿Sabéis lo que es un DAFO, no? Que aquí habéis invertido mucho en muchas cosas. Debilidades, amenazas, fortalezas, oportunidades. Yo desde hace muchos años me hago un DAFO anual, en el cual analizo lo que me ha ido bien y lo que no. En el cual analizo las lesiones que he tenido y en lo que soy fuerte de la hostia. En la cual analizo lo que en mi programación ha servido y lo que no. En la cual meto las fechas anuales en las que quiero tener un pico de forma, por las razones que sean. En ese DAFO intento tener estos 6 puntos totalmente estructurados. Dorsal prominente. Bueno, aquí seguro que muchos pensáis, yo ahí veo más un culo prominente.
Pero no. Esta mujer tiene una espalda, aparte de muy bonita, muy trabajada. Para mí, la espalda es lo más atractivo que tiene una mujer, básicamente porque le ha costado 10 veces más generarla que a mí mi espalda, porque yo genero 10 veces más testosterona que ella. Por lo tanto, una mujer que consigue muscular y tener un dorsal prominente en su tren superior tiene mucho mérito, porque la mujer está preparada biológicamente para venir a este mundo y parir, no para tener una espalda prominente. Por lo tanto, es algo básico que valoro mucho en una mujer. Cuando veo una mujer con una espalda trabajada, nunca se lo digo, pero lo pienso. Pues para mí pienso, chapó. Cuando hablo con una mujer y ha sido madre, también pienso para mí, chapó. Sea como sea, ya tienes todos mis respetos. El dorsal es la parte más importante que tenéis en el tren superior. ¿Por qué? Porque es donde está interconectado e intraconectado todo lo importante en la parte superior del cuerpo. Un buen dorsal implica una correcta calidad de movimiento, una correcta torsión, una correcta movilidad espinal, una correcta capacidad prensil, está directamente relacionada con la fuerza de vuestro agarre, directamente. Y del dorsal nace absolutamente todo hacia abajo. Seguro que habéis escuchado, porque os habréis leído y releído el libro de PNM, las cadenas musculares cruzadas. Pues resulta que de mi dorsal derecho nace una cosa llamada fascia que se va a mi glúteo izquierdo. Si yo no tengo un buen dorsal, si no tengo una buena espalda, no tengo una buena conexión con la parte de abajo de mi cuerpo, que evidentemente me la da un buen ojete. Como el de la señora Richardson, que aparte de uñas largas y bonitas, tiene un buen culo. Por eso tiene los números que tiene dentro de un maravilloso deporte polifacético llamado atletismo. El culo es incluso más importante que el dorsal. ¿Por qué? Porque está más en medio. Porque es el puente de comunicación entre la parte de abajo y de arriba. Un buen culo implica una correcta calidad de movimiento en el tren inferior. Implica una buena comunicación de abajo arriba, que luego veremos esto por qué es tan importante. Un buen culo y una buena espalda indican un buen atleta. Pocos deportistas hay con buenos culos y buenas espaldas. Muchos atletas hay con buen culo y buena espalda. Y ahora os pregunto, ¿qué pensáis que a vuestro cerebro razona a la hora de ser consciente que es portador de un cuerpo trabajado? El cerebro es muy complejo, pero al mismo tiempo muy simple. Como ya os decía antes, cuando ve que no puede apretar mucho algo, empieza a envejecer. Pero ¿qué pensáis que un cerebro razona como, ojo, este atleta el cual me porta es fuerte? ¿Pensáis que piensa en el tamaño de sus bíceps? Piensa en su culo, piensa en su espalda, piensa en musculatura grande, piensa en musculatura funcional, que hace que esa persona se pueda mover con calidad, que tenga habilidades y capacidades. Eso es lo que el cerebro razona como, ojo, este tío está fuerte, o esta tía. Y cuando el cerebro sabe que esa tía está fuerte, ya le desarrolla el resto de musculatura. Y normalmente suele ser una musculatura sarcomérica, o sea, práctica, funcional. Al final de la charla veremos la diferencia entre una musculatura sarcoplásmica y sarcomérica. Pero simplemente quedaros con que los atletas tenemos sarcomérica. Cadera para todo implica una persona que sabe moverse bien, utiliza la cadera absolutamente para todo. La cadera es su salvador. Yo tenía un profesor que decía, la pelvis es Dios, la pelvis es Dios. Y a los años tuve otro que me decía, el dedo gordo del pie es Dios, el dedo gordo del pie es Dios. Y le preguntaba, ¿en qué quedamos? ¿Somos politeístas o monoteístas en nuestro cuerpo? ¿Cuántos dioses tenemos? Ambos tenían razón. Ambos dioses son importantes. Yo le habría metido un tercer dios, que es el omóplato. Mira que siempre me gusta esa palabra y llevamos años sin utilizarla. Ahora todo es escápula o cintura escapular. Omóplato, es preciosa. Omóplato, omóplato.
Alguien que implica la cadera para todo es capaz de, a nivel visual, analizar un movimiento previo y poder recrearlo. Poder hacer de él lo que quiera porque implica la cadera. Por eso, cuando os hemos enseñado a macear, lo primero que habéis hecho ha sido macear con los pies quietos, porque es muy fácil, mucho más, para el cerebro entender lo que hace la parte de arriba. Cuando el cerebro ya tiene esto asimilado, entonces le meto esto. Le meto los pies con el único objetivo de que la cadera tome el control del movimiento. Y es entonces cuando la mayoría habéis experimentado un movimiento más fluido, que os pesa mucho menos la carga y la sensación de, lo entiendo, ahora entiendo cómo es hacer un círculo por delante y por detrás. Esa es la diferencia que alguien que usa la cadera. Por eso yo la cadera ya vais a ver que la utilizo mucho en mis programaciones. De hecho, la cadera es lo que más caña le doy hoy. Por eso le doy tanta caña a las kettles, porque las kettles, haga lo que haga con ella, son dominantes de cadera. Yo, de hecho, no hago peso muerto. Miento, hago una vez al año, 200 kilos en concreto, los levanto y me voy a mi casa recordándome que soy fuerte. Pero lo hago una vez al año, desde hace 15 años. Sin adaptaciones ni 200 kilos. Pum, lo levanto y me voy a mi casa. Sabiendo que soy un atleta. Escápula para todo implica las mazas, al igual que os contaba que las kettles son maravillosas para recordarle al cerebro la importancia de mi cadera, para recordarle a mi cadera la importancia de su pelvis, las mazas son maravillosas para recordarle al cerebro que las escápulas, junto con mi cadera, junto con mis pies, son básicos para moverme bien. Por eso, en programación neuromotriz trabajamos tanto las tres cosas y somos tan pesados con las tres cosas. Por eso las trabajamos tanto por separado para luego interconectarlas y somos tan pesados con la palabra orquestar, porque el momento tú lo entiendes y sientes todo por separado, ahora viene el arte de hacerlo todo al mismo tiempo y es cuando salen movimientos bonitos y es cuando salen atletas que han generado habilidades y capacidades. Y cuando ya tengo todo esto, nace una palabra que me explicó Sara el año pasado, que es la interocepción, la cual la habéis visto al principio del día. Yo la conocía como tensegridad, que no te deja de ser otra cosa que consciencia fascial. Es decir, toda esta movida es simplemente para entender que todo nuestro cuerpo está conectado. Desde la puñetera uña, la cual perdí este verano en un trágico accidente, del dedo gordo del pie hasta vuestro occipital. Todo somos uno. Por lo tanto, no tiene ningún sentido movernos sin tener en cuenta que absolutamente lo que haga en un extremo influye en el otro. Y que entendamos que cuando pasa cualquier cosa en cualquier parte, el resto del cuerpo está relacionado con lo que me ocurre. Y por último, y para mí lo más importante, y por lo que también más me gusta PNM, cuando me muevo bien, pienso bien. Punto. Se acabó. Cuando existe calidad de movimiento, existe la capacidad de generar calidad de pensamiento. Siempre. De hecho, cuando empecé a dar este tipo de charlas en programación neuromotriz, hablábamos de 4 vías aferentes. A día de hoy la ciencia nos habla de 8 vías aferentes. Las vías aferentes son las carreteras que tenéis desde vuestro cuerpo a vuestra cabeza. Lo que os está indicando ese dato es que existen 8 veces más comunicación ascendente que descendente. La vía eferente es la orden que manda mi cerebro para extender el brazo. La aferente es toda la información que le está llegando ahora mismo a mi cerebro a raíz de esa orden. Que tengo un puntero, que no puedo extender el codo del todo porque me lo han luxado 40 veces. Toda esa información hace que yo en un momento sea consciente, tenga esa consciencia facial de lo que puedo llegar a hacer con este brazo o con este movimiento. Esa vía aferente es lo que va creando una correcta red de neuronas, una correcta red de conexiones sinápticas y una correcta red neuromotora. Programación neuromotriz. Voy a programarme neuromotoramente moviéndome bien. De hecho, para mí,
programación neuromotriz no es un deporte como tal. O sea, programación neuromotriz es algo que debéis vosotros luego de aplicar en vuestra puñetera casa, en vuestro puñetero deporte. Hagáis lo que hagáis, os va a venir bien tener claras estas bases y tener claro todo lo que os acabo de explicar. Clase de historia. Vaya foto definida que he puesto, ¿eh? Pregunta, ¿qué pensáis que había en el 5000 antes de Cristo? ¿De dónde pensáis que es el origen? Venga, que está fácil. ¿Dónde está el origen de todo? Uy. Persia tuvo que invadir un par de sitios para empezar a macear y a luchar. Antes de los persas. Antes de los persas había... ¿Perdón? De los peces viene todo. Correcto, de los indios, para que todo el mundo lo entienda, de los indios viene todo. Una de las cosas que me gustó en la etapa de Corea es que por mucho que profundizaba sobre el origen de artes marciales, por mucho que profundizaba sobre el origen de los movimientos, todo acababa en la India, todo empezaba en la India. En el triángulo China-Corea-Japón existe mucha disputa entre ellos, básicamente porque llevan miles de años entre guerras con ellos y básicamente porque son los padres de la mayoría de artes marciales buenas, vamos a decir, en este mundo. Y siempre están a hostias entre ellos de yo inventé esto, yo inventé lo otro. Esta gente inventó todo. Los monjes Shaolin fueron a la India, había allí un tal Bodhidharma, el cual había desarrollado un sistema de meditación, ojo, como nacen las artes marciales, muy peculiar, en el que había movimiento. Los monjes Shaolin eran famosos en aquel entonces porque meditaban durante días. Era fascinante. Hasta que llegaron los extranjeros, los miraron y dijeron, cabrones, ¿qué coño meditación? Estáis durmiendo sentados. Los monjes Shaolin estaban tan débiles que se dormían meditando, por eso aguantaban la hostia de tiempo. Entonces empezaron a meditar de otra manera y se dieron cuenta que la calidad de mi meditación no puede llegar a existir si no existe una calidad en mi cuerpo, si no existe movimiento, si no existe entrenamiento, si no soy un atleta. Viajaron a la India y aprendieron cómo meditaban allí. Allí no hacían otra cosa más que alternar entrenamiento espiritual con entrenamiento corporal. Punto. Es lo que hacía esta peña, que no hacía aún el resto. Los indios lo que hacían era observar cómo los animales luchaban entre ellos y empezaron a generar katas. Las katas son la esencia del movimiento. Se genera un kata para que esos movimientos no se pierdan a lo largo de todas las generaciones. Y esas katas, en el caso de los indios, simbolizaban la lucha del tigre, el movimiento del águila, el rugido del león, y no eran más que excusas para moverse y luego meditar. Este trabajo se llevó a China. Desde China los monjes Shaolin se hicieron muy famosos en todo el mundo, porque pensar que el monje Shaolin de la época que estoy hablando medía 1,45 y pesaba 43 kilos. O sea, era una mierda de tío, pero daba hostias como panes. De hecho, el trabajo que de verdad desarrollé en Corea durante esos 3 años fue sobre la ruta de la seda. Y fue demostrar cómo la ruta de la seda trajo a Occidente las artes marciales, de Oriente a Occidente. La ruta de la seda, seguro que habéis oído hablar de ella, era esa ruta comercial que unió el mundo durante más de 800 años y eran caravanas, se llamaban caravanserais, kilométricas de camellos que portaban de todo. De hecho, portaban de todo menos seda. Había algo de seda, pero muy poco. Esas caravanas, imaginaros atravesando todo Asia Central, eran objeto de muchos ataques de los bandoleros de la época para así tener material el cual aún encima desconocían. Esas caravanas eran custodiadas por monjes Shaolin. Imaginaros a un zamarro de Uzbekistán cuando aparecía un chino mierda delante de él
y le decía que no iba a tocar su camello. ¿Qué ocurría? Se liaban a hostias y normalmente el chino de mierda ganaba, utilizando la técnica sobre la fuerza. Aquí empezaron a ganar las artes marciales, estamos en un entorno bélico, sobre la lucha. En Europa hemos tenido siempre mucha tradición de lucha, muchísima, somos muy buenos luchadores. Pero, de verdad, el arte marcial nos viene de esos chinos pequeñitos, enclenques, los cuales se tenían que buscar la vida para hacer daño y para hacer frente contra alguien más fuerte. Una de las bases de las artes marciales es utilizar la fuerza del contrario en beneficio propio. Por eso, las artes marciales normalmente también están creadas para que alguien pequeño pueda hacer frente a alguien grande. Hostia, aún no he empezado ni a hablar de la diapositiva, ojo, ¿eh? 5000 antes de Cristo. Aquí tenéis a unos luchadores, en el idioma indio se llama Pawelan, de la modalidad Kushti. La modalidad Kushti está datada del 5000 antes de Cristo y seguramente conociendo la tradición luctatoria. Por cierto, acabo de decir la palabra luctatoria, que sepáis que la he presentado a la RAE, María, no existe. A lo mejor me la conceden. El caso es que tenían estos gimnasios en los cuales, como veis, era solo arena, luchaban, tenían que ser célibes para poder entrar ahí, tenían que ser vegetarianos, pobrecicos míos, pero bueno, también es cierto que comían muchos huevos, mucha leche y mucha mantequilla clarificada, o sea, seguí, o sea, que compensaban. El caso es que estos indios, no sé si habéis ido alguna vez a India. ¿Sí? ¿Puedes describir una palabra india? Describir una palabra. Osada. Hostia, tú fuiste a la India buena. Yo fui a la India del caos. Yo pienso en India y pienso en caos. Es la cosa más caótica y mira que yo soy desastre que he visto nunca. ¿Qué ocurría? Para mí, estos sitios llamados ankaras, la traducción literal sería como la casa de la fuerza, estas ankaras eran muy caóticas. O sea, tú podías ir y te mandaban trepar una cuerda, en el 5000 antes de Cristo ya trepaban cuerdas, tú podías ir y te mandaban a correr, tú podías ir y te ponías a luchar, pero no había un orden, no había una programación. Que acordaros que esta charla es de programación, ojo, que aún no he empezado. Era muy caótico todo. Y de hecho, una fricada que descubrí es los indios hacían dos cosas muy bien, flexiones y sentadillas. Lo hacían fenomenal. De hecho, tenían una flexión que únicamente le vais a ver a los indios, llamada Dant. Seguro que habéis visto algún vídeo en internet. Tenían una especie de ladrillos, de hecho no, una especie no, tenían ladrillos como tal, como si fueran unos bloques tipo yoga, en los que se apoyaban. ¿Por qué os apoyáis las manos en un bloque de yoga o en un ladrillo para hacer flexiones? Sencillo, a vuestro cuerpo no le gusta mucho la flexión palmar, porque esto es una luxación natural. Aquí la palanca no está bien puesta, aquí está bien puesta. Y si yo hago esto, aquí está mejor puesto, ¿vale? Por lo tanto, lo que hacían en el 5000 antes de Cristo era ponerse unos ladrillitos ahí y desde ahí hacían una flexión, simultáneamente recogían los talones y saltaban. ¿Esto os recuerda algo? Hostia, un burpee, ¿eh? No, yo es que soy súper fuerte, hago burpees. Tú haces dance, chaval. Hace 7000 años ya los hacían, retrasado. Burpees. Burpees, en fin. Fijaros que ya os puedo contar una relación muy bonita, bueno, a mí me parece muy bonita cuando lo descubrí, y es que en judo, hacer un fondo de judo, o en el, repito, en el fitness, que vosotros os sentiréis mejor, seguro que habéis oído hablar de las Hindu push-ups. ¿Cómo es una Hindu push-ups? Me espatarro, bajo y hago esta ola, ¿vale? O flexión tipo ola, pero bueno, esto. Esto es el fondo, la flexión, el empuje al suelo con las manos, que se hace en la mayoría de deportes de contacto en Asia. Y qué casualidad que los puñeteros asiáticos aprendieron de los indios a hacer la mayoría de cosas a nivel de lucha, a nivel de meditación, a nivel de preparación física.
Esto en mi mundo se conoce como fondos de judo. Los burpees, como tal, en mi mundo se conocen como coreanos. ¿Por qué? Porque en los 70 vino la selección coreana de judo y hacía esto. ¿Por qué? Porque si te empiezas a remontar, los coreanos suyos, primos de los chinos que fueron a la India, hacían ese movimiento tipo ola para buscar la eficiencia del movimiento. Pero es que el fondo de lucha no tiene nada que ver con hacer una ola. El fondo que se hace en la mayoría de luchas europeas es culo para atrás, para adelante, empujo. Esto es un fondo de lucha. Y qué casualidad que todas las luchas de este mundo suelen hacer ese tipo de trabajo, y era el tipo de fondo que hacían en otro lugar, el cual a mí personalmente me gusta más. ¿Por qué? Porque estaba mejor organizado. Hostia, la he liado. Aquí, ahora ya entran los persas, que están haciendo este fondo que os estoy contando. Esto es un zurkaní. En los zurkanís era ya un gimnasio. Este ya estaba guapo. Este estaba guapo, ¿por qué? Porque entrabas, aparte tenéis ahí todas las alfombras persas. Hay público, pero había también músicos, había peña que te estaba tocando una canción melódica marcándote los tempos de tu flexión. Pero es que, ojo, había un sacerdote del zoroastrismo que te estaba recitando las bondades del hombre heroico. Pero es que a lo mejor había un tronado por ahí que te estaba recitando una poesía. O sea, era un lugar de encuentro donde se trabajaba tanto esto como el cuerpo. De hecho, estaba muy ligado a la religión, pero una religión muy buena. Luego os hablaré de ella porque es minoritaria, el zoroastrismo, pero era una religión en la que no es que se valoraba, es que se pensaba que tú no podías tener una correcta relación con tu Dios si no estabas fuerte. Es que me parece un pensamiento de la hostia, igual que el cristianismo, igual. Trabajaban tanto el cuerpo como la capacidad de generar espiritualidad. Es que no tenían ni Dios, o sea, era una religión de la hostia, porque no adoraban a nadie. Simplemente se les transmitía que tenían que tener una buena condición física para de verdad generar cosas buenas aquí arriba. O sea, es que es la quinta diapositiva que os he mostrado antes. Calidad de pensamiento es igual a calidad de movimiento. Pues hace 3000 putos años alguien ya lo pensó y creó una religión. A lo mejor deberíamos de crear una religión. El caso es que tú ibas aquí a entrenar al zurkaní y los tipos empezaban a tocarte música. Esto, si no lo habéis probado, es una barbaridad de entrenamiento, pero probarlo. Un día en plan especial, que no tengáis, que vuestra programación os lo permita. Lo que hacían era, durante 30 minutos, yo lo he hecho un par de veces, se ponían en esta posición y se ponían, ahora sí, esto que veis aquí, es una tabla Sena, se llama. Esto tiene 5000 años. O sea, en el 3000 antes de Cristo, alguien diseñó esta movida, bueno, esto lo ha hecho un carpintero en mi pueblo, pero alguien diseñó esto para apoyarse en él y hacer diferentes tipos de empujes al suelo. ¿Y por qué hizo diferentes tipos? Porque no sé si habéis probado hacer media hora de puñeteras flexiones sin parar, tienes que cambiar de vez en cuando las manos. ¿Vale? Está súper bien hacer series largas de flexiones. Poneros media puñetera hora a hacer flexiones. Se puede, ¿eh? Bueno, se puede si estáis muy fuertes. El caso es que ellos se espatarraban lo máximo que podían. ¿Por qué? Porque cuanto más se espatarrasen, más implicación había de la cadera, más microdescansos iban a generar entre cada empuje. Desde esta posición se ponían aquí, con el agarre que les gustaba, e imaginaros, iba sonando algo tipo... Hacían esto. Y otra vez, aquí lo que hacían era este gesto, descansaban y más o menos tardaban unos 6 segundos en descansar y cada 6 segundos, pum, flexión, marcaban, descansaban. Así durante 30 minutos. 30 putos minutos, ¿eh? Cuando acababan de hacer eso, luchaban un buen rato. Primera pregunta de programación de esta tarde. ¿Podíais sacarle alguna pega al entrenamiento que le acabo de decir?
que primero hagan 30 puñeteras horas de flexiones y luego luchen? Justo eso es lo que pensaba María, que si luchaban cuando estaban fatigados serían mejores luchadores. Pero ahora, con la ciencia por delante, ¿qué les diríais? No te he oído, perdona. Hacían. Ahora os explicaré el resto de cosas que hacían. Además, la única pierna que hacían era bailar. Habría que decirles que lo hicieran al revés. ¿Vale? Esto también apuntarlo. Todo lo que tenga mayor carga neural se hace al principio de la sesión. Siempre. Siempre. Cuarto tip de la tarde sobre programación. Todo lo que tenga mayor carga neuromotora se hace al principio de la sesión. No tiene ningún sentido que hagas flexiones durante 30 minutos porque luego vas a ser un reventado luchando. Tiene mucho más sentido que luches primero por luchar a entender vuestro deporte en su máxima expresión y que luego hagas puñeteras flexiones durante 30 minutos, que no consiste en otra cosa más que empujar el suelo. No hay que pensar mucho para empujar el suelo. ¿Vale? Siempre lo que tenga mayor carga neural al principio. Pero, aún así, en los zurkanís persas, ojo, qué foto más guapa encontré, hacían 7 estadios diferentes. Aquí solo veis a 5 maromos haciendo el moñas porque, respondiendo a la pregunta, o sea, lo que has dicho de pierna, lo que hacían era bailar. Y además tenían 2 tipos diferentes de bailes. Seguro que tenéis en mente la imagen de un sufí, que es ese hombre con falda dando vueltas sobre sí mismo a toda hostia, que a día de hoy la ciencia no consigue demostrar cómo consiguen dar tantas vueltas a tanta velocidad durante tanto tiempo. Físicamente es imposible hacer lo que hacen. ¿No habéis visto vídeos de los sufís bailando? Es una puñetera pasada. Pues eso era su trabajo de pata y eso era lo que hacían muchos días antes de luchar. Se ponían a bailar, entraban en una especie de trance. De hecho, en ese trance, fijaros lo que decían hace 3000 años, ya encontraban como el camino de hablar con el más allá y decían que únicamente iban a conseguir estar media hora dando vueltas si encontraban ese estado. Ya hablaban, tenían una palabra para referirse al estado de flow, bailando. Un día bailaban, se daban de hostias, otro día hacían flexiones en su tabla sena, se daban de hostias, otro día maceaban, se daban de hostias, y fijaros, porque las mazas, ellos siempre, de hecho, son mils. Esto viene directamente de los persas, está inspirado en ellas. Lo que hacían era parte de lo que habéis hecho esta mañana con Pedro y conmigo. Primero empezaban con los pies quietos. Imaginaros que el feedback del coach de hace 3000 años era no muevas los pies. Y desde ahí genera un círculo por delante, un círculo por delante. Ves moviendo más el torso. Perfecto, ya tienes el círculo aquí, ahora mete los dos. Simultáneamente sigues rotando el torso. Perfecto, ahora quiero que desde aquí mires hacia adelante. Desde esa mirada hacia adelante empieza a mover los talones. Fijaros que la velocidad se acaba de aumentar. Estos desafíos neuromotores era lo que les iban marcando con la música. Y lo último que les hacían era acompasar las manos a los pies. Pensar, no olvidéis que estamos ante guerreros, aunque aquí en esta época ya empezaba a interesarse la gente común por entrenar. No eran guerreros, eran hombres zoroastras que querían mejorar su espiritualidad. Y lo que hacían era enseñarte a que cuando la maza va por delante y traza su círculo, te desplazas en esa dirección, te desplazas en esa dirección. Por lo tanto, ya estaban metiendo un trabajo de manos y pies, ya estaban metiendo un desafío neuromotor. ¿Qué era lo que se pretendía generar con esto? No es otra cosa de movidas que a vuestro cerebro cortocircuite. Porque lo bueno que tiene esto, lo bueno que tienen las kettles, es que nunca os las vais a acabar, nunca. Siempre va a haber un movimiento nuevo, siempre va a haber un desafío nuevo. Por eso, hace miles, ya lo tenían como parte del básico de su entrenamiento. Estos escuditos que veis ahí se llaman Sangiri. Los Sangiri eran escudos como tal, inspirados en la batalla, pero
ahora los veréis mejor en la diapositiva siguiente, tenían inestabilidad, estaban muy bien diseñados por los carpinteros de la época y lo que hacían simplemente era generar inestabilidad en los hombros. Tenían movimientos similares al levantamiento turco, brutal. Se ponían a levantarse desde el suelo haciendo como una especie de floor press, un press de banca en el suelo, y desde ahí hacían movimientos con sus hombros, con sus escápulas, hacia arriba, hacia abajo. Eso sí que me parecía una buena activación para luego darte de hostias durante media hora. Y por último tenían el kabadí. El kabadí es este arco que veis aquí, que no era otra cosa más que estar media puñetera hora en isometría así con los hombros, simultáneamente vas bailando. Kabadí. Imaginaos, tú llegabas ahí y en vez de spinning, pues te tocaba kabadí o te tocaba... Era una pasada. Aquí lo tenéis, os he puesto la imagen del sufí para que lo vieseis. Y ahora, lo que para mí es el gimnasio definitivo, lo único que no me gustaba es que había bastante pederastas. Las palestras griegas. No es hasta el 1000 antes de Cristo cuando los griegos se organizan de verdad y empiezan a entrenar en gimnasios de la hostia. Tenían unas instalaciones acojonantes. ¿Por qué? Porque hacían atletismo, hacían lucha, hacían pancration, hacían pugilato, hacían jabalina, hacían calistenia. Era la hostia. Eso sí que era un gimnasio de verdad. Y cuando terminaban de darse de hostias y de lanzar la jabalina, se iban a las termas y filosofaban sobre la última frase que había dicho Platón durante esa semana. Era un lugar en el que había también mucho trabajo de moralidad y de ética en torno al cuerpo, que es algo que, muy a mi pesar, cuando Roma y el cristianismo conquistaron, perdimos por el camino. De hecho, ahora, cuando acabe con los griegos, vais a ver un salto secular, para los de la LOCSE, un salto de siglos, desde aquí hasta mediados del siglo XIX, más o menos, porque no se desarrollan escuelas de calidad que interfirieron en el Estado, interfirieron en las aulas, en los ejércitos, no se desarrollan. Y es porque el santo cristianismo, que tiene cosas buenas, no estoy diciendo otra cosa, pero una cosa mala que tenía era que trabajarse físicamente no tenía ningún sentido. Aquí habías venido a sufrir y a rezar por tus pecados y a esperar que San Pedro y Jesucristo, cuando supieses, te los perdonase y pudieses entrar al paraíso. Pero entrenar no. En cambio, hubo otras sociedades que el entrenamiento lo veían básico dentro de una correcta educación de los hombres libres. Y es el caso de Grecia. ¿Del pancration habíais oído escuchar hablar? Es que me hace también mucha gracia porque ahora todo el mundo hace MMA, son súper malos. Las MMA son las siglas de Mixed Martial Arts, o sea, artes marciales mixtas, que de artes marciales no tienen nada, es un deporte de los años 90, se llamaba Vale Tudo, y valía de todo menos meter los dedos en los ojos, dar hostias en los testículos y morder. O sea, que de arte marcial no tiene nada. Lo inventaron unos señores brasileños que les gustaba mucho darse de hostias entre sí, entre diferentes dojos, para buscar esa supremacía de mi gimnasio es mejor que el tuyo. Y entonces os cuento esta movida porque en el 1000 antes de Cristo había una modalidad llamada pancration, que era esto tal cual. Solo que en el 1000 antes de Cristo sí que se valía darle los huevos, dedos en los ojos, tirar un poquito de arena para que no vieses tanto, ¿vale? Valía todo, absolutamente. De hecho, no había ni tiempo cuando luchaban entre sí. Pero aún así, fijaros, no era el tipo de lucha más valorado. El tipo de lucha más valorado, más noble, era la lucha como tal. En los Juegos Olímpicos antiguos, que como os decía antes, vienen del 776 a.C., hostia, parezco un cura aquí dando el sermón ¡Hermanos! En los Juegos Olímpicos lo que más se valoraba eran las carreras de cuadrigas y la lucha. Tenían también pugilato, que es el actual boxeo. De hecho, más que el actual boxeo, ¿habéis escuchado el bare knuckle? Boxeo con puño desnudo, pues era eso. Se ponían unas cintas de cuero y a hostia limpia. El caso es que luchaban y les gustaba luchar y les parecía algo noble. Gestionaban la violencia divinamente. Porque la violencia que implica la lucha era algo naturalmente aceptado. Y de hecho se castigaba más la violencia verbal,
la violencia laboral, la violencia económica, que la violencia física. Fijaros esto que os estoy contando, porque hoy en día es justo lo contrario. Tenemos la violencia física, la violencia laboral, la económica, totalmente instaurada y la permitimos a la hora de comunicarnos, una violencia verbal, no pasa nada. A día de hoy tú puedes decir lo que quieras sin ningún tipo de consecuencia. Pero en cambio, si alguien le da una hostia a alguien, ojo, que le ha dado una torta. Aquí era justo lo contrario. Os lo dejo ahí como reflexión. El caso es que las palestras parieron a las tétradas. ¿Y qué son las tétradas? ¿Qué significa tetra, María? 4. 4 días de entrenamiento era lo que Filóstrato, el gimnasta, dijo que era lo mejor para entrenar. Y lo dijo muy bien, la verdad. En el siglo III después de Cristo, después de analizar muchísimos textos antiguos de atletas que habían participado en los Juegos Olímpicos hasta la época, el señor Filóstrato nos dijo... ¡Ay, perdón, me he saltado esa! El señor Filóstrato nos dijo que cada día había que dividirlo en estas palabritas que ahora traduciremos. Pero antes de traducir el griego antiguo, toca esta diapositiva. En esta sala, ¿quién trabaja las 3 intensidades aquí descritas? Bien, Iker, te he visto levantar rápido. Bien, Fernando. Bien, Miguel. Hostia, ¿el resto no? Bien, Antonio, bien. Fijaros. Entre los asistentes está mi amigo Antonio de la Rosa. Si no lo conocéis, conocerlo, porque para mí es el único aventurero de verdad que tenemos actualmente en nuestro país. Y Antonio está especializado en esto. Intensidad bajísima, durante semanas, pasando frío, hambre y penurias. Con esta descripción que os acabo de dar, ¿pensáis que Antonio debería de meter en su programación una intensidad alta y una intensidad media? La respuesta es correcta. De hecho, la intensidad baja únicamente debería de buscarla en tener sensaciones que él sepa que le vienen bien para la proeza que va a hacer. En movidas suyas propias muy personales, decir, hostia, y esto lo tendré que hacer así, y así voy a tener que estar... Eso es su intensidad baja, que debe de hacerla sí o sí. Más que nada para hacer esa preparación mental. Pero a nivel eficiencia, lo que más calidad le va a dar es trabajar las otras 2. Fijaros que lo que os estoy diciendo es que sea cual sea vuestro deporte, tenéis que trabajar las opuestas para ser mejores en la intensidad que exige vuestro deporte. También es cierto una cosa. Para mí, la más importante es la que está en roja. La intensidad alta, tenía otro profesor que decía, intensidad es calidad, era su frase. Intensidad es calidad, intensidad es calidad. Nos hacía entrenar como cabrones. Intensidad, calidad, pu, 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 pu. Tenía razón. A nivel de adaptaciones fisiológicas, a nivel de adaptaciones biomotoras, la intensidad es lo que de verdad hace que un cuerpo se adapte de la hostia. ¿Por qué los deportistas amateur no tienen los cuerpos ni las capacidades físicas de un deportista profesional? Porque el profesional entrena 7 veces más, hijo mío. Ya está, se acabó la respuesta. Porque entrenan a intensidades superiores, con frecuencia y demandas superiores. Pero aquí la clave es que trabajéis las 3, que para vuestra programación os situéis en las 3 y sepáis programaros. ¿Habéis escuchado hablar de la escala de Borg? Es la forma más sencilla de programaros. La escala de Borg no es más que otra cosa que cuantificar vuestro entrenamiento del 0 al 10, por numeritos, perdón, del 1 al 10, según la intensidad y requerimientos de ese entrenamiento. Os lo vais apuntando y al final de la semana tenéis que sumar X. ¿Vale? Ese X os lo va a dar según el momento de vuestro mesociclo, que estará dentro de vuestro macrociclo, dentro de vuestro microciclo. Todo eso tendrá que dar un resultado al final y es lo que hace que yo sepa que estoy jugando con las intensidades.
Yo sinceramente lo que os acabo de explicar es lo que nos explicaron a todos en la carrera y yo no lo he hecho nunca. Miento, cuando salí era lo único que hacía y poco a poco fui dándome cuenta que las sensaciones que yo iba teniendo, que la memoria que yo iba teniendo sobre la intensidad que acababa de trabajar, lo que acababa de percibir y lo que acababa de hacer, eso para mí era más importante que tenerlo todo cuantificado. ¿Vale? Para mí, la conclusión de la programación es que tiene que ser más pedagógica, o sea, más de ir enseñándote a ti mismo lo que te va bien y lo que no te va tan bien, e ir jugando siempre con las intensidades. Y es lo que hacía el señor Filástroto, que dijo, el arché. La palabra arché significa comienzo, despertar. El primer día, él te metía una intensidad moderada, que también es otro tip de programación que podéis apuntar ya porque me encanta siempre sea cual sea vuestra programación. Además, es una forma maravillosa de frenar al señor ego. O sea, empiezo la semana entrenando como un cabrón. No, empiezo entrenando como un cabrón y medio, al medio. No lo doy todo, me guardo gasolina en la recámara. Me guardo fuerza porque ya verás cómo a lo largo de la semana te hace falta esa fuerza y esa intensidad. Porque es al día siguiente cuando la esclera, que es la explosión, voy a necesitar la fuerza que me he guardado en el comienzo. La esclera es putearte a otro nivel. Por puteamiento entendamos no vomitar porque Dios no quiere. Eso es entrenar fuerte, eso es una intensidad máxima. Que por supuesto no hay que buscar el vómito, pero quedarte un pelín por debajo significa que hay intensidad y donde hay intensidad que había calidad. ¿Vale? La esclera era como los griegos hacían una simulación de lo que era su competición. De hecho, era algo tan real, intentaban hacerlo lo más real a una competición. Hay textos súper bonitos de cómo los entrenadores de los luchadores los ponían a prueba en ese día. Aparte de que se estaban dando hostias como panes, imaginaros un combate de Pancration en el que valía todo, y le decía el entrenador, ¡Aristófalos! ¡No puedes pegar con tu mano derecha! El golpe favorito de Aristófalos era su hostia con la derecha. De repente todo cambiaba, a 180 pulsaciones, con gente mirando, en la palestra, y era cuando, no sé cómo me inventa el nombre, Filóstratos decía, ojo, tengo que, sobre la marcha, reinventar mi estrategia, adaptar mi táctica y generar una técnica nueva para yo darle de hostias al tipo que tengo ahí enfrente. Estos condicionantes parieron lo que luego os voy a explicar como aprendizajes ecológicos. No me preguntéis por qué se llaman así, pues no me gusta nada el nombre. O sea, que metan la ecología ahí, no lo entiendo. Pero es un tipo de entrenamiento que luego lo veréis, que está petándolo ahora mismo en América y no es otra cosa más que poner restricciones a la tarea, al usuario y al entorno. Y a mí personalmente, cuando lo encontré y lo profundicé, es como me gusta enseñar a mis alumnos. Luego os contaré por qué. El mesé, como el propio nombre indica, es el medio. El medio era una carga ligera para recuperar las hostias que me había dado el día de antes. La teleutalla era súper bonita porque era como un proceso de visualización. El cuarto día, el entrenado se ponía con su entrenador y este le hacía preguntas, cómo se había sentido, qué le había ido bien, qué no le había ido bien. Le hacía reflexionar. Era un proceso de asimilación. Joder, me parece la hostia. Estamos hablando del 1000 antes de Cristo, ¿eh? Ya se hacía el trabajo de psicología deportiva. Tétradas griegas. A día de hoy yo las pondría en 7 días. Yo para eso soy bastante asesino. ¿Quién de aquí entrena 7 días a la semana? Bien, Iñaki el primero. Deberíais de haber levantado todos la puñetera mano. ¿Vale? A partir de ahora, apuntadlo en vuestra libretita, se entrenan 7 días a la semana y a poder ser 2 veces a la semana se dobla sesión. ¿Vale? Esto sería la excelencia y si estáis aquí y os consideráis atletas, deberíais de estar haciendo o apuntando lo que os acabo de decir. El caso es que como ya conocéis las intensidades,
vais a ser capaces a partir de ahora de programaros un entrenamiento los 7 puñeteros días a la semana. ¿Por qué? Porque darme una vuelta en bicicleta, bajarme de la bici, hacer unos estiramientos y meterme en un cubo de agua fría es entrenamiento. Por mucho que a vosotros os parezca de, ¡guau!, es que estoy escuchando a los pajaritos y ahora voy a estirar un poquito, que es que tengo aquí una contractura y luego me voy a meter en agua fría porque he visto a Pedro que lo hace y está súper fuerte. Montaros vuestra película, pero cualquier entrenamiento de baja intensidad tiene también calidad y, acordaros de lo que decía Filóstrato, hace recuperarme del anterior y prepararme para el siguiente, ¿vale? El jugar con la intensidad os va a hacer que seáis eficientes con vuestros sustratos metabólicos, que seáis capaces de utilizar la grasa cuando haga falta, los fosfágenos cuando haga falta y la glucosa cuando haga falta, que seáis eficientes metabólicamente para hacer vuestro desempeño físico. Y esto era lo que os hablaba. Apuntaros CLA, Constraints Led Approach, es el nombre. La traducción literal son restricciones, ¿vale? Si yo enseño mediante restricciones de la tarea, del individuo y del entorno, me salen habilidades y capacidades. Yo nunca os voy a enseñar a hacer un Mills, a cómo tenéis que poner la escápula, a cómo el trapecio... No. Yo os voy a desarrollar vuestro Mills con este tipo de feedback. Esto en coaching se estudia mucho, en cómo decirle al entrenado cómo tiene que hacer. No le enseño el movimiento en sí, le monto su película que va a hacer que él desarrolle su movimiento. Esto me parece algo súper básico. En deportes de contacto yo solo entreno así. Yo a mi hija, que ya le doy clases de judo, no le pienso enseñar un puñetero movimiento en toda su vida, ni uno. Mi hija va a luchar y según donde yo vaya viendo que tiene mejores apoyos, según un desplazamiento que haga bueno, ella misma irá desarrollando sus entradas. Yo iré perfeccionando por ahí, pero porque he analizado según las restricciones que le he ido poniendo. Esa es la base de este tipo de entrenamiento. Y la parte final de nuestro discurso, este libro está guapísimo. Lo encontré en la Universidad de Granada. Gimnástica et moral. Esto me jode muchísimo porque está en francés. Y resulta que el puñetero coronel Amorós no es que fuera español, era valenciano. La madre que lo parió. Pero tuvo diferencias políticas, las malas lenguas dicen que también sexuales, y fue exiliado a Francia. Y era tan bueno su trabajo que acabó siendo implantado en el ejército, en las escuelas y en los hospitales. Un puto valenciano. Esto lo cuento de la broma, pero es una pena. ¿Por qué? Porque imaginaros, este tipo, acordaros que Francia, os he contado antes, que fue la hostia. El padre es este tipo. Estoy convencido que España habría sido la hostia. A lo mejor habría sido peor porque la guerra civil en vez de 3 años habría durado 30, estábamos muy fuertes. Pero este tío hizo que todo el país se moviese de una determinada manera. Y os he puesto esta foto porque una de las cosas que me gustaron de este tío es que fue la primera persona de toda la tarde que os llevo contando la chapa que dijo, mujeres, entrenar. Esta fue la primera persona en la historia, chicas de esta sala, agradecérselo, que en el 1816 dijo, no tiene ningún sentido una sociedad en la que la mitad esté fuerte y la otra mitad no esté fuerte. Todo el mundo fuerte. Otra cosa bonita que hizo el señor Amorós es que lo planteó de forma que se pudiera mantener en el tiempo. Hasta ahora todos los métodos que se implantaban estaban pensados para ser el mejor método en ese instante y resaltar sobre los que había habido en aquel momento, hasta entonces. Este no, este lo planteó de tal forma y diseñó gimnasios para que perdurasen en el tiempo. De hecho, este librito que veis, esta portada, el libro, todo el libro, son diferentes planos de gimnasios, de máquinas que él creaba, todas de corte muy gimnástico, para que la peña pudiese montarlas y crearse sus propios gimnasios. El caso es que el señor Amorós, ¿conocéis la Guerra de la Independencia? Una pedazo de guerra. Os la cuento en un minuto. Un tal Napoleón Bonaparte descuelga el teléfono y dice, José, el rey se llamaba José I. José, oye, ¿me dejas pasar con 40.000 franchutes
por aquí por los Pirineos porque quiero conquistar Portugal, me dan mucho asco los portus, quiero reventarlos. José al otro lado del teléfono, hombre, Napo, le llamaba Napo. ¡Napo! Ahora mismo doy orden en los Pirineos, 40 no, tráete 80.000. Y por favor, pasa por Madrid que nos demos un abrazo. El caso es que Napoleón se plantó en Madrid y en vez de abrazos, dio hostias a todo el puto mundo. Menos mal que los valencianos, en el 1808, lo frenamos, esto es histórico, la primera batalla que perdió fue en las Torres de Quart y fue cuando empezó a irse para atrás y a partir de ahí ya se volvió a su puta casa, que era donde debía estar. Y os cuento esta historieta porque el coronel Amorós, por su padre, estaba vinculado al gobierno de aquel entonces de José I y por esa razón fue exiliado a Francia, porque digamos que se cargaron todo lo que había relacionado con José I en España. Os cuento también esta historieta para que veáis cómo de bueno tenía que ser ese tío para que, sabéis que una guerra, siempre se ha dicho que son peores las posguerras que las guerras. Una guerra genera mucho calado a nivel generacional, a nivel social. O sea, imaginaros el odio que existía España-Francia, Francia-España. Este tío, después de la guerra, se fue con su movida a París y creó los primeros puñeteros gimnasios de Europa. O sea, es que es brutal lo que hizo este hombre. Y además, no he encontrado ningún vínculo con George Hebert, que es con quien voy a acabar la ponencia, pero estoy convencido de que 100 años después, el señor Hebert, que es el padre del entrenamiento naturalista, que es gracias a él muchos de nosotros nos movemos como nos movemos, estoy convencido que se inspiró en el trabajo que hizo este hombre. El método alemán, todos los gimnastas de esta clase le tenéis que dar las gracias al señor Hahn. Fue el primero que de verdad popularizó anillas, es el creador del potro, del Plinton y de otros elementos gimnásticos que inspiraron, sobre todo, a Estados Unidos, con una inmigración que hubo de alemanes a Estados Unidos en 1820. A partir de ahí todo el mundo empezó a hacer gimnasia. Dato friki de la diapositiva, estamos hablando de 1810. De hecho, Hahn, el creador de esto, fue el primero en que lo dio a conocer. En 1810 ya se hablaba de una soberanía física de los alemanes sobre el resto de Europa. 1810, ¿eh? Unos cuantos años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque era un entrenamiento en el cual, como os contaba antes, hace un ratito, no querían llevarlo a otros países. De hecho, el señor Amorós se esforzó en que su buen hacer, su pedagogía, se expandiese por toda Europa, que todo el mundo entrenase como él. Este no. Este decía que solo los alemanes, que ese entrenamiento les recordaba lo fuertes que eran y la nación tan fuerte que tenían. Ojo, lo que hace una mala idea en una sociedad. Método sueco. Todos los pilateros de esta clase le debéis veneración a este hombre. El señor Ling hizo unas clases grupales al aire libre, sin aparatos o con muy pocos aparatos, en los cuales buscaba una calistenia de baja intensidad súper bonita. Buscaba el desarrollo físico. De hecho, su escuela fue la que más se metió dentro de los gimnasios y balnearios de la época, con una palabra que la traducción literal sería gimnasia rehabilitadora. En aquel entonces, esto es otro dato friki que hablaba con Santi esta semana, en aquel entonces, cuando estabas en el hospital, te ponían al sol, existieron solariums en los hospitales de España hasta el año 1930, y te hacían moverte, igual que ahora. Y acabando, ya acabo, Sara, deja de decírmelo. Os he puesto esta diapositiva para acordaros lo que hemos dicho al principio, esas cosas que hacían en común esas sociedades guerreras. Y ahora os presento las que trabajamos más dentro de PNM y las que a mí me gustan más. La maravillosa marcha nórdica. Esto lo he puesto un poco de broma, que sí que lo pienso, porque a nivel escapular y a nivel de cadera me encanta lo que hacen. A nivel de potenciar el gesto de locomoción en cualquier usuario, me encanta lo que hace. Si no lo habéis probado, probarlo. Es una forma de impactar en el tren superior súper buena, que hace el 90% de la gente mayor de nuestro país andar
Si en vez de andar, que únicamente provoca impacto en el tren superior, provocásemos impacto y trabajo de agarre en el tren superior, los niveles de sarcopenia y osteoporosis disminuirían. Por eso la marcha nórdica me parece tan bonita, me parece un gran recuperador y la metió la primera. Acordaros que los guerreros corrían. Yo en vez de correr os propongo sprintar. Tiene mucha más calidad. Y el día de carga ligera, ahora que ya sabéis programar con intensidades, joder, una carrera de larga duración o incluso una carrera de marcha nórdica es maravilloso. Pliometrías, tanto de tren superior como de tren inferior. Esos saltos que nos decían antiguamente que eran tan buenos y no sabían muy bien por qué, pues ahora os los presento en versión que la ciencia nos dice que impacto, nos viene fenomenal. Calistenia y gimnásticos, como os comentaba anteriormente, yo no tocaría nunca nada de peso si no sé controlar mi cuerpo de todas las formas posibles, solo con el peso de mi cuerpo. Si cojo algo de peso, tanto las kettlebells como las mazas me encantan. ¿Por qué? Ya os decía que a nivel de movimiento, para mí es antirrotación, rotación, lineal, no lineal. Y cuando trabajo los opuestos, los polos opuestos, se atraen. Lanzamientos de todo tipo, combate de todo tipo. Lo que hacían los soldados solía ser o boxeo o lucha, son los más típicos. Yo aquí os digo que busquéis vuestro combate, el que de verdad os motive para hacer. Otra cosa súper fácil para programar es cuando hay una lucha. ¿Por qué? Porque la lucha es el entrenamiento de intensidad. Cuando tienes 2 días a la semana de entrenamiento de intensidad, es mucho más fácil jugar con el resto del días. Es mucho más fácil montaros vuestra tétrada de 7 días y jugar con las intensidades medias y ligeras. Y por último, he puesto natación porque ha sido siempre mi recuperador. Os lo pongo como ejemplo. Mi pareja siempre se ha reído de mí porque dice que soy una ballena musculosa nadando. Porque nado muy lento. Yo en mi cabeza nado rapidísimo, por lo que se ve no. Pero, ¿por qué siempre he nadado? Lo primero porque me gusta mucho las sensaciones que tengo a nivel de respiración, me relaja mucho. Y lo segundo, porque pensar que mis deportes son de impacto puro y duro. Por lo tanto, en mi cabeza, en mi movida, el hacer un recuperador sin impacto me parece maravilloso. Me parece maravilloso porque sé que tiene una carga súper ligera, pero que al mismo tiempo estoy haciendo un trabajo aeróbico de calidad. Andrew nos comentaba los beneficios y beneplácitos de la zona 2 para entrenar. Yo, mi zona 2, siempre la he trabajado con la natación. Acabando, esto es para que le hagáis una fotito. ¿Por qué? Porque en el CrossFit veo que se trabajan absolutamente todos estos patrones de movimiento, con los cuales yo me los pongo, cuando tengo que programar, yo me los pongo delante. Y sea cual sea el deporte que tengo que programar, yo tengo claro que tengo que trabajar absolutamente todos ellos, dándole más importancia a unos que a otros, por supuesto, pero todos van a estar presentes en la programación. Fijaros que he puesto hinge, cadera. Esto lo he puesto en inglés porque yo lo estudié en inglés y me resulta más fácil relacionar el concepto. Pero que no pongo peso muerto. He puesto squat porque lo estudié así, pero en verdad es dominante de rodilla, ¿vale? No tiene por qué ser una sentadilla. Señor Ronnie Coleman, este lo conocéis, ¿no? ¿No? Hostia, este es un mítico, un negraco. Este decía algo así como... Yeah, baby, lightweight, baby. ¿No habéis escuchado eso? Y iba a levantar 400 kilos. Tenía una frase motivacional para decirle a su cerebro que la barra que iba a levantar pesaba poco. Y era una puta barbaridad. De hecho, el pobre hombre ahora no se puede mover de las barbaridades que hizo. Os lo he puesto aquí simplemente para que relacionéis esa imagen con la palabra hipertrofia. Última pregunta de la tarde. ¿Pensáis que todo atleta, no deportista, debe de hipertrofiar? ¡Error! La respuesta es sí. ¿Vale? ¿Por qué la mayoría habéis dicho que sí? Porque estáis relacionando la palabra hipertrofia con el negraco. Hipertrofia es sinónimo de acondicionamiento. Si yo me preparo una estructura, ya no muscular, es que lo que vende es el músculo, pero debajo del músculo hay un tejido fascial, tendinoso y ligamentoso que le mola la hipertrofia. Le mola lo que hace en él para estar preparado, para aguantar las hostias, para no lesionarme.
en mi temporada. Por lo tanto, respuesta categórica, hipertrofia, sí. Ahora, ¿tengo que entrenar en los rangos y repeticiones del Negraco? No. Evidentemente, yo de hecho, en etapas de hipertrofia no hago prácticamente nada de trabajo concéntrico. ¿Por qué? Porque me paso todo el año haciendo trabajo de fuerza concéntrico. Lo hago todo excéntrico e isométrico. Para mí el isométrico y el excéntrico son los grandes olvidados de las programaciones y son los mejores para prevenir cualquier tipo de lesión, los mejores. Por ello, siempre se empieza con un periodo de hipertrofia. Me la pela que no sea un par de meses, que es lo que la ciencia nos dice que le viene mejor al cuerpo, pero siempre que trabajo una programación, imaginaros en un mes, semana 1, 2, 3, 4, la semana 1 es hipertrofia. Después de la hipertrofia hago fuerza funcional. La fuerza funcional son los circuitillos que tenéis en mente. Yo ahí a mis judokas los meto en el tatami y les pongo bandas, les pongo rotaciones, les pongo movidas suyas de su deporte, de sus entradas, para pasar a un periodo de potencia. Por eso solo muevo kettlebells y mazas, porque las kettlebells y las mazas o las mueves con velocidad o no las mueves. Por lo tanto, no tengo que enseñar más que a moverlas. Ya hay potencia. Y cuando lo practico sostenido en el tiempo, ¿qué obtengo? Resistencia a la potencia. Esto para mí es la excelencia de un atleta. Y este chaval está fortísimo. Para que no sabemos quién es, lleva máscara. No, es el guerrero oculto, ¿no lo ves? Squat más clean, sentadilla más cargada. Acordaros que la sentadilla no tiene por qué ser con una barra por detrás, puede ser una sentadilla búlgara. De hecho, yo solo trabajo monopodales y unilaterales, solo. A mi parecer tiene muchísima más calidad que utilizar dos manos o utilizar dos piernas. Acordaros que una cargada no tiene por qué ser de halterofilia. Puedo hacer una cargada con un landmine, con una kettle, con dos kettles. Sprints, pull más push. El día que corro es maravilloso reventarme a hacer unas flexiones y una dominada. De hecho, en el campamento suele ser lo primero que hacemos. Correr por la montaña y luego empezar a darle caña a los patrones de movimiento que tengo en la parte de arriba. Es un gran día cuando corro a hacer lo que sea arriba. Y como ya sé jugar y programar con mis intensidades, pues puedo reventarme o puedo hacer un trabajito ligero. Por eso os he puesto también las fotos que teníamos aquí. Hostia, se me ha ido, perdón. Las fotos que no encuentro. Último, pesos muertos y empujes. He puesto deadlift, pero repito, es trabajo dominante de cadera. Por eso solo muevo kettle, porque la kettle o mueves la cadera o no mueves la kettle. Por lo tanto, ya el trabajo de cadera lo tengo siempre en la puñetera kettle. Y lo compagino con un push al cielo, ¿vale? El otro push de antes sería un trabajo de empuje al suelo, o trabajo de press banca, o trabajo de fondos, ¿vale? El push al cielo serían todos los empujes estrictos, push press, jerk, split jerk, que tengo hacia el cielo. Y el último día metería accesorios, metería PNM, metería trabajo más de calidad. Y como cierre, una frase que dejó el señor George Herbert y que me gustó mucho a la hora de inspirarme para programar, siempre con objetivo de desarrollar habilidades y capacidades. Si observamos un ser vivo en estado libre, alcanza su desarrollo físico integral mediante ejercicios a los que está destinado por naturaleza, por protección o por supervivencia. Hagáis lo que hagáis, intentar orientaros aquí, porque es lo que vuestra cabeza va a entender como que está entrenando maravillosamente bien. ¡Un aplauso! Ay, se me ha olvidado.